Bueno, entonces vamos a dejar acá un contexto más claro sobre los índices de diversidad, que son muchos, ya hemos visto varias exposiciones, hemos en clase hablado mucho de ellos. Sin embargo, vamos a dejar un análisis puntual de lo que venimos haciendo y dar contexto, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, el contexto para analizar ecológicamente. Si no, simplemente se vuelven datos, unos números ahí sobre la mesa, sobre una hoja, sobre un Excel, sobre una presentación. ¿Listo? Entonces esto ya lo hemos visto muchas veces, pero vamos a darle más contexto y vamos a aterrizar un poco lo que muchos de nuestros compañeros nos han hablado. ¿Listo? Sobre muchas de las cosas que hemos logrado ya visualizar. Entonces vamos a darle un contexto incluso con el ejemplo que yo presento sobre la universidad. Bien, entonces, lo primero, entonces voy a dibujar acá. Lo primero, vamos a hablar de diversidad alfa. Bien, entonces hablamos mucho de diversidad alfa y dijimos que la diversidad alfa la vamos a sentar sobre un punto específico o sobre una comunidad específica de riqueza. ¿Listo? Entonces miren, alfa y toda la diversidad y todos los análisis de diversidad que plantea Whitaker, ¿cierto? Que ya los hemos visto, hemos leído libros, hay un libro disponible para que por favor profundicen. ¿Listo? Entonces dice, tenemos alfa, beta y gamma, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener beta, bien, y aquí vamos a tener gamma, bien, y ya vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Qué es lo importante acá? Primero, esto viene de un análisis de la teoría de información y de la teoría de conjuntos también. Entonces fíjense que es una relación de conjuntos, así lo muestro yo. Donde, por ejemplo, acá, por ejemplo, vamos a nombrar, vamos a nombrar en estos conjuntos, vean, en la parte izquierda tenemos a la universidad, ¿cierto? Entonces vamos aquí con otro colorcito, vamos a empezar a nombrar para que nos quede claro. Entonces miren, este color amarillo, yo por allá les dije, miren, yo dividí la universidad y esto responde a un análisis de muestreo que ya hicimos, un muestreo en ecología. Ahora vamos a analizar ese muestreo en ecología, ¿cierto? Le vamos a dar a contexto biológico a ese muestreo que hicimos sobre la universidad. Entonces, ¿cómo yo dividí la universidad en este momento? Y ese fue mi ejercicio. Entonces, en este color naranja, yo les dije a ustedes, miren, a esto yo lo llamé jardines. Entonces yo a esto le voy a poner B. Voy a llamar conjunto B, lo que es naranja. Y lo que es verde oscuro, que lo llamé bosque natural, lo voy a llamar A. ¿Listo? Entonces, para darle aquí un poquito más de contexto, voy a suponer que eh, B, listo, voy a suponer que B es mi conjunto de abajo, este conjunto de abajo, mírenlo, listo, perdón, ese va a ser A, que tiene un poquito más de especies, entonces este va a ser A, el de abajo, listo, y B va a ser este de aquí arriba, pues estos van a ser mis jardines, o lo que yo dividí en ese momento como áreas de jardines, ustedes tuvieron que hacerlo de otra manera, ¿no? Yo les dije que podían hacerlo como ustedes quisieran. Yo a este le puse bosque natural, ¿cierto? Y al B le puse jardines. Entonces miren cómo pasamos ahora. De la realidad nos fuimos al campo, zonificamos, hicimos un mapa de coberturas. Ya vimos un ejemplo en clase. En ejemplo nos mostraron, por ejemplo, que esta división en su momento, en el análisis de muestreo ecológico, lo dividieron por áreas de ruido que nos dan en la ciudad. Y dividimos el predio de la universidad en áreas de ruido. Buenísimo. Hay otros que utilizaron el mismo criterio. Bueno, y eso pues ya lo verán ahí, ustedes en sus datos. ¿M? Entre mejor, entonces, ¿qué nos empezamos a dar cuenta? Entre mejor quede el diseño de muestreo, mi zonificación, mi división de la naturaleza, mejor van a ser
resultados en el momento del análisis. ¿Listo? Cuando uno hace esto de manera superficial, o sea, este primer paso en el que yo digo, vean, esta va a ser mi unidad A, esta va a ser mi unidad B, por tal motivo, yo aquí lo separé, lo dividí en jardines, cogí una ortofoto, utilicé fotos de dron, utilicé imágenes de satélite, todas las herramientas ingenieriles que ya tenemos en el medio, entre mejor lo hagamos, mejor van a ser nuestros análisis. Entre más pobre hagamos este trabajo, pobre va a ser nuestro análisis. Bien, primera conclusión, para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, pasando a los análisis de diversidad, seguimos acá. Entonces, análisis de diversidad alfa en estas comunidades. Entonces, tengo la comunidad A, tengo la comunidad B, y voy a analizar la diversidad alfa, es decir, la riqueza que encontramos ahí, ¿cierto? Entonces, al analizar la riqueza, la cantidad de especies, ¿cierto? Que yo encuentro en cada uno, entonces ya lo puedo mostrar aquí en conjunticos, ¿listo? Y para eso hay una cantidad de índices, ya los vamos a ver. Y vamos a ver algunos. Vamos a hacer aquí un análisis rápido de la información que tenemos, ¿listo? Entonces, hacemos acá, listo, diversidad alfa. Cada uno, miren, por separado. Por eso están en conjuntos separados, ¿listo? Ahora bien, cuando yo hablo de diversidad beta, que es la siguiente evolución, esto se pone más interesante. ¿Por qué? Porque voy a mirar la relación que hay entre ellos dos. ¿Listo? Entonces miren, acá, este sigue siendo mi conjunto A, ¿cierto? Jardines. Este sigue siendo mi conjunto B, bosque natural. Pero ahora voy a analizar relaciones entre ellos. ¿Mm? Y es ahí donde se pone muy interesante. ¿Mm? Porque nos dicen, yo puedo mirar qué tanto se parecen entre ellos, similitudes, ¿cierto? Similitudes. O qué tanto no se parecen entre ellos, qué tan alejados están entre ellos, ¿sí? Y puedo comparar lo que tengo entre ellos, o puedo comparar el intercambio de especies, qué tanto recambio pasa del uno al otro. Entonces, ¿yo cómo lo leería? ¿Sí ven? Yo lo estoy aquí analizando en conjuntos, ¿sí? Entonces, yo podría analizarlo como, eh, voy a poner acá un color blanco, ¿listo? Yo podría hacer, por ejemplo, cuando estoy analizando beta, entonces yo me voy ahora a la realidad y digo, miren, ¿qué tanto recambio de especies puede hay entre jardines y bosque natural? ¿Sí ven? Paso de conjuntos a la realidad. ¿Habrá un recambio? ¿Habrá un recambio de especies? ¿Qué tanto se parecen? ¿Hay alguna similitud? Similitud. ¿Mm? ¿O será que cuando yo analizo estos dos a través de estos indicadores beta, o se diferencian mucho? Hay muchas diferencias. O también puedo saber qué comparten, entre esos dos que comparten. Entonces, acá es donde empiezan a tomar realmente forma todos los indicadores beta. Qué comparten, qué diferencias tienen, qué similitud hay, o qué recambio entre especies, qué especies se mueven entre ellas. ¿Mm? Y cuál es la tasa de especies que se mueven entre ellas. Bien, muy interesante. Ahí se concentran muchos de los principales trabajos que hacemos normalmente en ecología. ¿Listo? Finalmente llegamos a una final, ¿cierto? Que es la diversidad gamma, esta última de acá, en donde seguimos acá en el conjunto beta y en donde conseguimos acá en el conjunto A, que para nosotros ya tienen nombre, ¿cierto? Alfa son jardines, yo lo dividí como jardines. Beta, en este caso, eh, perdón, beta son jardines y A son bosque natural, ¿cierto? Entonces, voy a mirar cuál es la riqueza total de las dos comunidades, ¿cierto? Y que me representan un patrón más regional. ¿Mm? ¿Qué significa que me representen un patrón más regional? Entonces vámonos para acá. Miren, si yo miro el área acá, ¿cierto? Entonces, eh, acá está la universidad, acá está el área que analizamos, ¿cierto? Y hacer un análisis gamma sería tratar de identificar cómo esas dos comunidades que yo identifiqué, en donde aquí abajo tengo bosque natural, en donde aquí arriba tengo unos jardines, hey, en general esto me puede representar todo el costado, esto sería el costado occidental de la cordillera y su relación con Bogotá, todo el patrón que encontramos acá, por ejemplo.
Entonces ya estoy hablando de relacionar dos comunidades que yo encontré, que yo separé, por supuesto, esto es un ejercicio académico. ¿Mm? Pero esto es lo que ustedes van a hacer o lo que ustedes van a ver que hacen, por ejemplo, en los análisis de diversidad, en ordenamientos territoriales, en planes de manejo ambiental, en, en esquemas de ordenamiento territorial, ya les dije, ¿no? En estudios de impacto ambiental, es lo que quería decirles, ¿sí? Entonces yo divido diferentes comunidades y trato de analizar cómo es su riqueza en cada una, cómo se relacionan entre ellas y en general, pues, qué comparten y qué no comparten. ¿Listo? O cómo es su estructura general, que sería gamma. Entonces, de esto ya hemos hablado mucho. ¿M? Por eso no simplemente pensaba hacer una presentación conceptual, que es lo que ustedes ven acá. ¿Listo? Y acá les dejo que esta es nuestra intensidad de muestreo. ¿Listo? Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Es decir, acá estamos tratando de representar de la mejor manera que estos conjuntos, que esta conceptualización de conjuntos de diversidad que yo voy a hacer quedó bien hecha. Y por eso hicimos un muestreo. ¿Sí? Entonces, dijimos que acá, que este era mi conjunto B, entonces quedó bien muestreado. Que este era mi conjunto A y que quedó bien muestreado. Y hay unas técnicas para eso. Entonces dijimos que hay un N que calculo, que hay un error de muestreo que después calculo, que ese error de muestreo tiene que estar por debajo de un error que yo doy, me da la norma, me da alguien, ¿cierto? Entonces que la norma me dice, hey, para ciertos muestreos este es menor al 15%, nosotros le pusimos 10%. Quien lo haya cumplido tuvo un excelente muestreo y ya puede decir con garantía que las conclusiones que obtenga de estos análisis de diversidad, como mi muestreo fue representativo y bien hecho, y lo garanticé de buena manera, eso quiere decir que voy a tener unos resultados de diversidad óptimos, ¿sí? Incluso nosotros hicimos unas curvas de acumulación de especies. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿cierto? Entonces, para bosque natural, yo les dije, miren, más o menos ya acá, si este 50, este 100, más o menos un poquito más adelante, ¿cierto? Entonces acá tengo 60, 70, 80, 90, 100, en 75 metros cuadrados, ¿cierto? Para bosque natural, estoy casi que representando mi diversidad de especies, que está en 18 especies, que más o menos es coherente y voy a obtener una buena representatividad. En cambio, en esto sería 70, 62, pongámosle acá. En jardines con 62 metros cuadrados que yo analice, ya puedo incluso tener mi representatividad de especies que va a ser 16 especies. ¿Sí? Y entonces yo puedo empezar a hacer relaciones. Entonces voy a poder relacionar mis índices de diversidad con esta clase de resultados. ¿Listo? ¿Qué dicen mis muestreos? Esto es basado en mi muestreo estratificado. ¿Listo? En mi muestreo estratificado. Bien. Entonces miren cómo se empieza a relacionar todo en donde si yo hago una buena captura de información, logro representar de manera adecuada la realidad. Ahora la llevo a una conceptualización que en este caso voy a hacerla a través de índices de biodiversidad para analizar mis comunidades, ¿cierto? Todo va por buen camino. Entonces voy a tener muy buenos resultados, muy buenas conclusiones ecológicas. ¿Mm? De eso se trata. Que si esto se puede, no, aquí entran ya muchos factores y lo hemos hablado en clase y les hemos dicho, entra el dinero, entra la cuestión política, entra si yo puedo entrar a todos los predios, la situación social, si me dejan hacerlo, si no me dejan hacerlo, ¿cierto? Bueno, un montón de situaciones que ya complementan un proyecto de los que ustedes van a enfrentar en el futuro. Entonces, acá tenemos un resumencito de lo que ya hemos visto. En el aula virtual queda esta presentación, pero también queda, por ejemplo, las presentaciones que nos hicieron compañeros con sus Excel, con sus videos, con sus presentaciones. ¿Listo? Que más o menos es lo mismo. Entonces quería dejarles acá, ¿listo? Que miren, alfa, ¿sí? Índices de diversidad alfa. Entonces tenemos acá índices de diversidad alfa. Aquí les dejo la bibliografía que ya tenemos, una bibliografía muy recomendada. Entonces, para calcular los índices de diversidad alfa, entonces nosotros podemos hablar de riqueza específica y de estructura. En riqueza específica ya hablábamos que el primero es decir cuántas especies hay. Es decir, si yo me devuelvo, subo un poquito
al ejemplo que les tengo acá. Entonces yo les puedo decir, miren, la riqueza específica de jardines de mi conjunto B es 21 especies. Ustedes pueden contar acá las especies. Y en el conjunto A, bosque natural es de 22 especies. Listo. Mi primer indicador directo de diversidad alfa. Bien. Entonces ya sé la riqueza. La riqueza de las especies es el número de especies. Acá, número de especies. Perfecto. Sin embargo, yo acá les voy a dejar en este ejercicio rápido. Ustedes van a poder mirar y seleccionar lo que ustedes necesiten. Una de las grandes conclusiones que hemos visto a través de índices de diversidad es que hay una gran diversidad de índices, que tengo que leerlos todos, mirarlos según mi objetivo. ¿Qué quiero hacer? Mirar, solo mostrar la riqueza. Quiero utilizar un indicador como parte del monitoreo de lo que estoy haciendo o simplemente estoy haciendo una descripción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en índices. Entonces, tenemos la riqueza de especies que se sale de primeras. El índice de Margalef, que es uno de los más utilizados, lo veremos más adelante. Y tengo otros dos índices que se relacionan mucho, explican similar. Ustedes podrán seleccionar el que ustedes quieran. Un índice de rarefacción, que se utiliza mucho cuando yo hago muestreos con diferentes áreas, o sea, utilizo diferentes metodologías de muestreo. ¿Listo? Esas diferentes metodologías de muestreo, quiero comparar dos áreas. Alguien hace 2 años hizo un muestreo con ciertas características, yo hice otro ahorita y quiero compararlos. Entonces me voy a ir por el de menor unidades, por los de menor área. Ya pueden leerlo para hacerlo. Funciones de acumulación. Ustedes ya hicieron una función de acumulación en su muestreo. ¿Sí? Una función de acumulación, una curva de acumulación muy sencilla hicimos nosotros para mirar si nuestro muestreo es representativo. ¿Qué estamos haciendo acá? Ajustar los datos a un comportamiento logarítmico, a un comportamiento exponencial, a un comportamiento de Clench. Son diferentes modelos en donde esas curvas, ¿cierto? De acumulación, entonces yo las ajusto. Entonces la voy a ajustar a una logarítmica, la voy a ajustar a una exponencial, la voy a ajustar a una de Clench y miro cuál se ajusta. ¿Listo? Métodos no paramétricos. Voy a cambiar un poquito de color. Bueno, este dejémoslo en rojo y el otro lo cambio de color. Métodos no paramétricos, ¿cierto? Que van a utilizar elementos que no me describen con base en datos de información. Me explico, ya lo hemos hablado en clase. No va a utilizar la media, por ejemplo, ¿sí? O la desviación estándar, sino va a utilizar elementos como cantidad de especies, ¿sí? Porcentajes, y va a decir, hey, ustedes tienen una representatividad, el 50% de las especies que ustedes encuentran ahí es tanto, el 90% de las especies que ustedes encuentran ahí es tanto, ¿sí? El número de especies es tanto. Después pasamos a la estructura, un análisis de la estructura. En el análisis de la estructura tenemos modelos paramétricos, que si utilizan medias, desviación estándar, la varianza, ¿sí? Valores esperados, esperanzas, ¿sí? Que se asemejan mucho a los promedios. Y utilizan acá, tienen acá, hay muchas. ¿Mm? Pero es como cuando vimos en muestreo, yo trato de ajustar mis datos a una serie geométrica, trato de ajustarlos a una serie logarítmica, o sea, trato de ajustarlos a una distribución logarítmica, ¿listo? Con base en los parámetros que yo muestré y que la teoría geométrica me da. Bien. Lo mismo acá, modelos no paramétricos. Entonces no utilizan media ni desviación estándar o estadístico Q, que son cuartiles básicamente. ¿Listo? Para describir la estructura de mi población. Entonces, el 20%, ¿cuántas especies? Del 20% de los datos que tengo, ¿cuántas especies son? Del 50% de mis datos, ¿cuántas especies doy? ¿Listo? En alfa, ojo, aquí seguimos en alfa, o sea, cada grupito, bosque natural, en mi caso, y jardines, en el ejemplo que yo les estoy dando. Después, índices de abundancia proporcional. Recuerden que abundancia es la cantidad de individuos. No confundan número de especies con abundancia. Los números de especies normalmente suelen ser bajos, valores, números bajos, y las abundancias son valores más grandes porque son las cantidades de individuos. ¿Listo? Ojo ahí, no lo confundan, suelen confundirlo. Y entre esos tenemos índices de dominancia, que vamos a ver unos ahorita, y los índices de equidad. ¿Listo? Entonces, dominancia me va a decir si una especie, ¿sí? Si una especie de estas del conjunto que yo estoy viendo, hay más sobre otras, es decir, tienen mayor cantidad de especies sobre otras. Si este árbol hay más cantidad de especies sobre el resto de especies. ¿Listo? O
o eso es dominancia, o índices de equidad, cómo esas poblaciones se distribuyen. Entonces, el número de especies, perdón, el número de individuos de cada uno de estos puede estar de igual forma en mi comunidad. Ojo que esta comunidad entonces responde, esto que es B, respondería a esta área. Entonces, acá es donde empiezan los análisis ecológicos. Yo encuentro mayor dominancia que alguna especie. Ah, sí, yo encuentro dominancia de este árbol. Ah, si encuentro dominancia de ese árbol, entonces me empieza mi análisis ecológico interesante. ¿Por qué? ¿Lo sembraron? ¿No lo sembraron? Como son jardines, tiene influencia antrópica, no tiene influencia antrópica. Se ajusta más a las áreas urbanizadas, no se ajusta menos. ¿Ven? Porque tiene mayor dominancia. O equitatividad, todas las poblaciones están más o menos bien distribuidas porque yo estaba buscando, como esto es un jardín, será, o lo utilizo como concepto de jardín. ¿Será que yo utilicé un concepto ecológico y entonces quise que todas las especies estuvieran igualmente distribuidas? ¿O que los colores, porque yo quería que tuviera un concepto paisajístico, entonces lo distribuí de manera homogénea en especies? Interesante, ¿no? Interesante. Ojo, también acá. Ustedes me dirán, de pronto los que están viendo esto, no, pero pues si vamos a comparar escarabajos con árboles, seguramente van a encontrar más escarabajos. Tienen razón. Entonces, estas comunidades que son de diferentes especies se hacen por grupos. Esto es una representación. ¿Qué quiere decir? Lo hago para vegetación, hago un análisis para vegetación, hago un análisis para insectos, hago un análisis para mamíferos grandes, hago un análisis para aves por separado, porque lo que ustedes están diciendo, una cosa son la cantidad de árboles, otra la cantidad de insectos. ¿Listo? Esto es una representación simplemente. Entonces, esos son los índices de equidad. Aquí vamos a ver dos. Ustedes les voy a mostrar dos. Ustedes pueden seleccionar los que ustedes quieran y los tienen que explicar. Bien. Y fíjense que aquí no me he salido de hablar cada uno. Yo estoy hablando de B y voy a hablar de A. Simplemente B, A, diferente. Cuando paso a beta, entonces ahora sí voy a mirar las relaciones, lo que están aquí en estas flechas blancas. Se diferencian mucho, se parecen mucho, o comparten especies, o hay recambio. ¿Listo? Cuando yo hago eso, entonces veíamos en otras exposiciones que tuvimos, ¿sí? Entonces acá sí voy a cambiar de color, que me gusta a mí. ¿Listo? Diferentes índices de diversidad. Entonces veíamos por acá índices de similitud y disimilitud o distancia, índices de reemplazo o complementariedad, ¿sí? Que tienen que ver mucho. Entonces vamos a ver, por ejemplo, algunos que son muy fáciles de entender, por ejemplo, los cualitativos, que utilizan presencia y ausencia de especies, no cantidades, ojo, sino presencia o ausencia de especies. Entonces están Jacquard, Sorenson, que básicamente me dicen, hey, ¿qué tanto se parecen los grupos? ¿Sí? Compartiendo especies, es decir, miren, vamos a hacer aquí un ejemplo rápido. Ellos me hablan por allá, coja su grupo B, su conjunto B, y dígame B minúscula. Ya vamos a mirar qué es B minúscula. Hey, coja su conjunto A y dígame qué es A minúscula. Y cuando se intersectan, dígame qué es C minúscula. ¿Sí? Donde es más fácil arrancar por C, donde C minúscula son las especies que comparten estos dos. ¿Qué especies encuentra usted acá y qué especies encuentra aquí? Que son iguales. Y las cuenta. Entonces yo tengo aquí 3, 6, 7, 8. 8 especies. ¿Cierto? De B, ¿cuántas son únicas en B? Ah, las que están por fuera y no se intersectan en el conjunto. Por eso es tan interesante verlo en teoría de conjuntos. Entonces aquí tengo 3 y 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, tengo 12. ¿Mm? Y en A, el número de especies en A que no se comparten con B, no se lo está intersectando en este conjunto. Entonces tengo 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Listo? Con estos tres datos se construyen un montón de índices beta, de los que estamos viendo abajo. Vamos a ver. Cualitativos de presencia y ausencia. También hay cuantitativos, ¿sí? Y estos métodos cuantitativos ya tienen en cuenta la cantidad, es decir, además de las especies que ustedes vieron allá, A, B, C, ¿sí? Entonces, la cantidad de especies de individuos, perdón, la cantidad de individuos por especie. Entonces, es decir, la especie uno también tiene asociada una cantidad de individuos determinada que yo muestré, ¿sí? Entonces, esta cantidad de individuos se va a tener relación acá. Entonces, vamos a mirar una mejor relación
en ese índice. Aquí calculamos solvency en cuantitativo. Listo. Métodos de ordenación y clasificación. Entonces de aquí voy a tener una serie de, y lo vimos, por ahí nos presentaron un ejemplo en clase, ¿cierto? En donde yo tenía por acá una serie, bueno, esto es muy simplificado, ¿no? Estoy aquí simplificando. Y de acá salía otro, y de acá salía otro a este conjunto, ¿sí? Que yo les conté que esto es una forma de mirar qué se parece y qué no se parece, y también tiene muy en cuenta la cantidad de especies y ese método de ordenación y clasificación, y yo puedo armar clúster como conjuntos de elementos que se parecen y de similitud, ¿listo? Entonces esta comunidad se parece mucho con esta, se parece mucho con esta, listo. Índices de reemplazo. ¿Mm? El de los más famosos que tenemos acá es el de Whittaker, el primero, que de hecho es el que hace toda esta conceptualización, ¿sí? Y me dice qué tanto se parece una comunidad con otra y qué capacidad, acá, se voy a volver acá, qué capacidad en estos conjuntos puede tener la comunidad B o la comunidad A de transmitir especies unas a una a la otra, ¿sí? Lo hace a través de un indicador. Y yo puedo analizar qué posibilidad hay de que ellas dos estén intercambiando. ¿Listo? Intercambiando. Y finalmente uno de complementariedad, que lo vamos a dejar para el final, este de complementariedad. Y este de complementariedad, no sé, casi no lo hemos utilizado, casi no se utiliza. Sí, se utilizan unos aquí ya que vamos a ver ahorita en el ejemplo. Y nos da también una relativa relación de similitud. Si ustedes se dan cuenta, yo repito muchos términos todo el tiempo. Entonces dirán, no, pero pues básicamente hacen lo mismo. Hey, hacen lo mismo, pero si ustedes leen a detalle cada indicador y su concepto matemático, aquí lo importante es que yo estoy hablando con gente que está preparada matemáticamente, entonces se dará cuenta que tiene objetivos diferentes. Unos me permiten ver cuánto se parecen, otros cuánto se diferencian, otros se centran en lo que comparten, ¿sí? Y eso tiene implicaciones cuando yo doy la explicación ecológica. Entonces una cosa es decir, por ejemplo, es que se parecen, de verdad se parecen, estas dos comunidades se parecen en el análisis que yo estoy haciendo y comparten este tipo de individuo. Al compartir este tipo de individuo, que es indicador de la ciudad de Bogotá y de los cerros orientales, podemos decir que la interacción ecológica que tienen esas dos comunidades entre jardines y bosque natural, como fue identificado en este estudio, eh, permiten decir que viven o conviven estas dos comunidades en armonía, en cierto grado de armonía, porque se presentan los dos y queremos, y nuestro objetivo era para la ciudad de Bogotá garantizar que estos nogales, voy a poner el nogal bogotensis, viva. ¿Sí? Entonces creemos que para este caso, tanto en jardines, tanto en áreas naturales en la ciudad de Bogotá, se puede implementar las estrategias de conservación que estamos haciendo en el jardín botánico. ¿Ven? Depende, depende. Si yo solo quiero hablar de este individuo que solo está en B, en jardines, yo diría, ¿qué, qué medidas voy a tomar para que en los jardines de Bogotá, sobre todo en los cerros orientales, se implementen cuidados sobre este escarabajo que solo se presenta, aparece, basado en estos estudios y está, no se presenta en áreas naturales? eh, para salvarlo, para cuidarlo, porque resulta que es una especie endémica en Bogotá, desarrollada hace poco, o se encontró hace poco, y hay que profundizar más los estudios. Si ven, eso depende mucho. Por eso hay tantos indicadores. Entonces yo escojo cuál según lo que yo quiera mostrar en mis objetivos, o las conclusiones a las que estoy llegando. Finalmente, entonces tenemos gamma, ¿cierto? Entonces gamma, hagámoslo con magenta. Este gamma, viendo este gamma que está acá. Entonces A gamma va a utilizar alfa promedio. Ojo, el alfa promedio de mis dos comunidades. Entonces es básicamente como si yo tuviera el alfa de A más el alfa de B y le saco el promedio aritmético, 2, más la diversidad beta, las relaciones. Y ese va a ser mi gamma. ¿Listo? Hay diferentes técnicas. Entonces vamos a ver una que es la más sencilla y básicamente es tener la riqueza de alfa, la riqueza de B. Cuando yo hablo de riqueza, ustedes ya saben que es número de especies
dividido 2, o sea, el alfa promedio, la riqueza promedio, más el beta. Y aquí en beta lo puedo calcular de diferente manera. Y hay algo que tiene este beta para que ustedes vayan llevando lo que es bien interesante. Y este beta que yo calculo acá va a utilizar un elemento de ponderación. De ponderación. Que para nuestro ejercicio y para verlo fácil, utiliza el área. Profe, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Ya lo vamos a ver. Resulta que ese beta, que son estos indicadores beta, ¿no? Son estos mismos. Va a decir, uy, mire, qué interesante, como yo estoy analizando gamma, o sea, este otro nivel que tenemos acá, este otro nivel que tenemos acá. ¿Por qué no me dice este B qué porcentaje de participación tiene en todo el paisaje, en toda esta línea punteada? Yo les puedo decir, entonces me voy a mi realidad, me voy al mapa con el que muestre B. Uy, B es mucho menor. Es que B debe tener como el 30% del área de participación de toda mi área de estudio. Y el A, por su lado, que es este verde oscuro de abajo, mirando en el mapa que dicen, en la identificación en campo que dice, no, esto tiene como el 70%. Ojo, porque yo ya estoy hablando del gamma, o sea, estoy hablando del todo. ¿Listo? Entonces fíjense cómo el gamma empieza a tener en cuenta la ponderación de lo que, de la participación de cada comunidad en la realidad. Es una medida bien interesante. Yo les hablaba en clase, y eso lo hablamos mucho en clase. Les dije, ¿yo solo puedo utilizar el área? Entonces, mira, no, profe, puedo utilizar otras variables. Claro, yo puedo utilizar otras variables, puedo utilizar densidades, densidades cúbicas, densidades cuadradas en área. Puedo utilizar de pronto si es algo muy local y estoy evaluando solo escarabajos en dos tipos de árboles, donde escarabajos es la comunidad, dos tipos de árboles van a ser mis conjuntos. ¿Ven cómo cambio la escala? Van a ser dos tipos de árboles. Entonces yo voy a hacer el promedio de cuántos árboles hay en cada una de las especies y esa va a ser mi ponderación. Esto aquí lo hicimos con área, que es lo más fácil y además es visible para aprenderlo a hacer. Entonces, una ponderación, en este caso, de área. Si ustedes ven este gamma, yo siempre lo digo, este gamma casi que es una ponderación, un promedio ponderado. Esto es un promedio ponderado con criterios claros y reales, un promedio ponderado de la diversidad de toda mi área, o sea, del número de especies, finalmente. Ojo, número de especies, no cantidad de individuos o abundancia, sino número de especies de toda mi área que estoy analizando. ¿Listo? Muy interesante. Este gamma casi no se utiliza y me dice cosas bien importantes que yo puedo analizar de mi paisaje. ¿Listo? Como por ejemplo, ¿qué puedo analizar de mi paisaje? Como esto está separado en dos, ¿cierto? Yo aquí tengo un alfa promedio y aquí tengo un beta. Yo puedo decir en qué cantidad de porcentaje participa cada uno. Y esta es la mejor conclusión de todos. Es decir, si yo tengo un alfa grande, a diferencia de un beta, yo tengo un 70% de alfa y un 30% de beta, quiere decir que son muy únicas mis comunidades. No se parecen mucho. Lamentablemente la relación, como es beta, la relación es baja. Entonces voy a tener que cuidar mucho mis comunidades, son comunidades únicas, porque su diversidad, lo que me está diciendo Gama, es que no se mezclan. A diferencia de si el beta es muy alto y el alfa es bajo, 20% alfa, 80% beta, quiere decir que todo se parece mucho y corren especies por todo lado. ¿Ven qué interesante es hacer este gamma? Este gamma casi no se muestra y sería interesante verlo en los estudios de impacto ambiental como conclusión directa. ¿M? En los planes de manejo ambiental, cuando yo voy a hacer una intervención directa, ¿será que ese gamma se me afecta mucho? ¿Será que ese gamma, por ejemplo, cuando yo vaya a hacer una vía a través de un bosque, parta ese bosque, será que cuando yo analice un bosque que queda a un lado de la vía, un bosque que queda al otro lado de la vía, y las especies empiezan a diferenciarse mucho, hay unas especies solo al lado norte, hay unas especies al lado sur de la vía, yo con la vía realmente aumenté la fragmentación, ya no se parecen, volví dos comunidades independientes. ¿Ven qué interesante? Se vuelve esto del gamma, ¿listo? Con ese contexto les voy a mostrar un ejercicio rápido de lo que se puede hacer con los índices. ¿Listo? Entonces, miren, esto es un ejercicio teórico. ¿Bien? Ustedes lo van a hacer con sus datos. Ojo, con sus datos. Miren, entonces vuelvo acá. Voy a utilizar este azul que me gusta. Entonces, miren, yo tengo aquí bosques. ¿Cierto? Que en mi contexto bosques es A. ¿Cierto? Entonces bosques es mi grupo A. Mírenlo acá. Voy a marcarlo.
A y jardines era B en mi teoría de conjuntos. ¿Listo? Como yo hice esta teoría de conjuntos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es separar las especies. Ojo ahí, las especies. Entonces, como estoy separando las especies, entonces voy a separar las especies para cada uno. ¿Listo? Todas, ojo, aquí todas. Todas las especies. Especie uno, especie 2, especie... Ah, que ustedes tienen nombre científico. No, pues mejor. Entonces aquí tenemos nombre científico. Perfecto. Si no, no, porque ese no es nuestro trabajo en esta asignatura. Pero sí es saber las especies. Especie uno, especie 2, especie 3. Que fue todo ese trabajo de campo que ustedes hicieron en su ejercicio. Entonces yo voy a coger esos muestreos estratificados y voy a coger mis especies. Especie uno, especie 2, todas las especies. Voy a generar un NI. Este NI sí es la abundancia. Ojo, la cantidad de individuos que yo encontré. Profe, todas las de cada cuadrito. Sí, todas las que suman todas. ¿Listo? Las que ustedes suman todas. Entonces, yo encontré de SP1 123. En bosques, ¿no? Ojo, en la división. A ver, voy a subir por acá un dibujo que tengo. Y voy a subirlo y lo voy a poner acá al lado para ayudarme. Entonces, fíjense que este bosques solo es para esta A, que es lo verde. B es lo naranja. ¿Cierto? Entonces, miren, número de especies que encontré en A. Perdón, número de individuos de la especie uno que encontré en A, 123. A, encontré 123 solo en lo verde, solo en lo verde. Listo. N1. Especie 2, encontré 12 solo en lo verde. Listo. Especie 3, 15 solo en lo verde. Perfecto. Bien. Voy a calcular un PI. ¿Qué es el PI? PI es la frecuencia relativa. ¿Sí? Cuando yo hablo de frecuencia relativa es tomar 123 y dividirlo entre la cantidad total de individuos, o sea, 747. Listo, miren, si yo me paro acá, entonces es dividir la cantidad de individuos que tenía aquí, 123 dividido 747. Y esto es como si me diera el porcentaje, sino que lo tengo de 0 a 1, o sea, se diría al tanto por 1. ¿Listo? La frecuencia relativa. ¿Listo? Si yo paso a jardines, aquí tengo el NI, que cuánto es. Ah, de mi especie 1, esa misma especie 1, ¿cuántos individuos cogí en jardines? Es decir, solo en B, en mi naranja, según mi muestreo. Ah, 59, sí. Pero miren qué interesante acá de la especie 2, que en el verde, en bosques, encontré 12, en jardines no encontré y es un cero. Es decir, ahí va, es un cero. En jardines no está. En jardines no está esa especie, entonces le pongo cero. ¿Listo? Y lo mismo con todas las especies. Ah, ¿cuántas especies tienen ustedes? No, profe, yo tengo 80. Sí, son 80, 50, 70 las que le salgan. Esto es un ejercicio teórico. Y acá también calculo un PI, que es la frecuencia relativa. Tomar este 59 y dividirlo entre el total de especies que encontré en jardines. ¿Listo? En jardines. ¿Listo? Entonces este PI, voy a anotarlo acá. Este PI de B de la especie 1 es simplemente tomar 59 dividido 534. ¿Listo? Y me da 0.1105. Este de acá. Bien, ahí para tener referencia. Bien, como ustedes ya saben de esto porque son ingenieros, entonces acá esto les tiene que dar 1 y acá esto les tiene que dar 1 porque está al tanto por 1. Las otras columnas ya las vamos a ir viendo poco a poco. Las otras columnas son ayudas para calcular índices. ¿Listo? Para calcular índices. Sencillo. Entonces, arranquemos para no hacer el ejercicio tan largo con... voy a analizar ahora bosques y jardines, ¿cierto? Con base en lo que tenemos acá. Voy a analizarlo con cada una de las diversidades que tenemos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los primeros índices que tengo acá, ¿listo? Que los voy a rayar en rojo. Voy a rayar en rojo. Son mis índices de diversidad alfa. Ojo, entonces miren, voy a poner acá un alfa. Índices de diversidad alfa. Mi primer índice de diversidad alfa y que no puede faltar porque es el más sencillo, riqueza específica, o sea, número de especies. Básicamente es contar cuántas especies tengo en bosques. Miren, tengo 10.
¿cierto? Tengo 10, 1, 2, 3, 4, tengo 10, aquí están todas. Y en jardines, ¿cuántas tuve? 8. Listo. Ese es mi primer indicador de riqueza específica. Bien. Después, yo seleccioné riqueza específica de Margalef. Riqueza específica de Margalef. Entonces, acá yo les voy dejando, miren, la riqueza específica de Margalef, la dejé acá. Entonces, la riqueza específica de Margalef me dicen, vea, es el número de especies sobre el número total de individuos, ¿sí? En logaritmo natural a la n. Y es acá como ingenieros que yo les digo a ustedes que tienen que entenderme. Miren, yo que estoy comparando acá. Yo estoy diciendo que el número de especies menos uno, ¿sí? Mi número de especies, esto que tengo acá, lo voy a comparar con un crecimiento exponencial. Esta n, en el caso de bosques, ¿cierto? Sería el 747 que voy a rayar acá en la sumatoria. Entonces, logaritmo natural de n. Entonces, s menos uno. Entonces, ¿cómo calcularía este? Para bosques. Esto sería 10 menos uno sobre el logaritmo natural de 747. Y eso me da 1.36. ¿Sí? Ojo, cuando yo utilizo el logaritmo natural, se los he dicho muchas veces en clases, yo estoy asumiendo que la población, o sea, que la cantidad de individuos, esos 747, tienen un comportamiento exponencial. Lo estoy asumiendo, porque yo creo que se comporta de esa manera, que llegaría a un comportamiento exponencial. ¿Mm? Y voy a comparar ese número de especies con ese comportamiento exponencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice Margalef? Me dice, vea, mi indicador, si da menor que 2, normalmente es de baja biodiversidad lo que yo estoy analizando. Si mi indicador va mayor que 5, es alta biodiversidad. Y si está en el medio, pues es una biodiversidad media. ¿Listo? Ah, entonces yo ya lo calculé, entonces puedo empezar a decir, vea, definitivamente esos análisis que acabamos de hacer, 1.36 para bosques y 1.11 para jardines, son bajitos. Pues dan una baja biodiversidad y hay que decirlo. ¿Listo? Una baja biodiversidad. Pero son diferentes, pero aún así yo digo, se parecen mucho, no se parecen mucho. Bueno, vamos a poder solucionarlo más adelante, pero bueno, ya tengo mi primer índice de biodiversidad, que es el de Margalef, y definitivamente es baja biodiversidad. Después yo voy a utilizar, de todos los índices que yo seleccioné, voy a utilizar la dominancia de Simpson. Yo quiero saber si tengo algún elemento dominante. ¿Sí? ¿Y qué me dice la dominancia de Simpson? Me dice, vea, usted va a encontrar, aquí está la dominancia de Simpson a la derecha, dominancia de Simpson, la probabilidad de tomar una misma especie. Si yo cogiera y metiera todo entre una bolsa, de los conjuntos que vimos ahorita, en bosques, y metiera la mano, yo tendría la probabilidad de encontrar de un 22% de encontrar la misma especie. Ah, me encontré un ciprés. Y vuelvo y meto la mano. Tengo la probabilidad, una probabilidad del 22% de volver a sacar ese mismo ciprés. Eso es lo que me está diciendo. Y por el lado de jardines, usted tiene una probabilidad de sacarle la misma especie del 19%. Entonces uno dice, o sea, si meto la mano y allá por allá hay un cecropia, meto la mano, saco un cecropia y vuelvo a meter la mano entre la bolsa y sacar el cecropia es del 19%, 19.62%. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo Simpson. Y que si hay una dominancia. ¿Listo? ¿Qué dominancia tengo ahí? ¿Qué está dominando ahí? Yo ya puedo empezar a mirar. Ah, es que si yo miro acá mis datos, la que tiene mayor abundancia es la especie 6. En jardines, en bosques, perdón. Mientras que en jardines es la especie 5. Interesante. Miren, yo ya como empiezo a hacer conclusión. Ah, o sea que en especie 5, ¿será que en jardines fue la que mayor sembré, fue la que mejor se propaga, es la más barata? De pronto es la más barata y por eso los jardines la pusieron más veces. O era la que conocía al jardinero. Mientras que en los bosques naturales, de pronto la especie 6 es la que más aguanta la intervención humana y pues está al lado de la ciudad. Entonces, miren yo cómo solo con estos indicadores puedo empezar a tener conclusiones reales. ¿Listo? En ecología. Después, la misma diversidad de Simpson. La diversidad de Simpson es muy sencilla y es el inverso. ¿Listo? Entonces, miren, la diversidad de Simpson es 1 menos la dominancia. 1 menos la dominancia. ¿Listo? Y aquí es interesante porque según los datos que tenemos en esto que es teórico, me está diciendo que como yo tengo menor probabilidad de encontrar algo en jardines, de pronto tengo una mayor diversidad en jardines. Pero yo solo encontré 8 especies. Si se empiezan como a contradecir y eso toca analizarlo. Por eso hay que sacar varios indicadores.
4, 5 indicadores y poder analizarlos. Claro, como esto es teórico, de pronto por eso me están dando estos datos. En los suyos ustedes tendrán sus propias conclusiones. Acá les voy a mostrar otro índice que es uno de los más utilizados, que es el índice de equidad de Shannon-Winner. Aquí a la derecha está el indicador de Shannon-Winner, ¿sí? ¿Y qué me dice el indicador de Shannon-Winner? Miren, PI, él ya utiliza PI. Ah, bueno, perdón, en dominancia de Simpson también utiliza PI, por eso sabe cuál es la dominancia. Y se acuerdan que aquí en la tabla ya habíamos calculado PI, que es la frecuencia relativa. Entonces yo puedo saber aquí cuál domina más, del 0 a 1. ¿Listo? En equidad de Shannon también lo utiliza. Y me dice, ojo, aquí hay un negativo, está la sumatoria de los PI, ¿cierto? Más bien, perdón, esta es la sumatoria de PI por el logaritmo natural de PI. Cuando utilizo el logaritmo natural, recuerden, él está asumiendo un modelo exponencial. En este caso, de la distribución de las especies o de la frecuencia relativa a las especies. Y yo lo calculo, es muy sencillo, menos. Y ustedes empiezan a ver que esto, yo ya lo calculé acá. Mírenlo acá. Es la columna del lado, es PI por el logaritmo natural del mismo. Para poder calcularlo, miren, PI por el logaritmo natural del mismo. Listo. La columna que tengo ahí complementaria. Y lo sumo, el negativo de esa suma, ¿listo? Y aquí obtengo un valor. Entonces me dice 1.72 para bosques, 1.82 para jardines. Qué interesante ese índice de equidad. ¿Sí? ¿Cuál es más equitativo? ¿Cuál es menos equitativo? Puede que esté siendo más equitativo jardines. Interesante. Entonces él dice, vea, que era lo que yo les decía a ustedes, este índice sí dice, uy, la otra comunidad, como que se miran entre comunidades, entre conjuntos y dicen, hey, ¿será que la otra comunidad es más o menos que yo? Entonces hagamos una prueba, comparémonos. Ellos hacen una prueba, acá están los cálculos de la prueba. Esto está en el mismo libro, ¿listo? Y es parte de lo que tienen que hacer. Entonces, primero, ¿qué calculan? Para saber si este 1.72 es representativo o no representativo, lo que vamos a hacer acá. ¿Listo? Entonces, lo primero que ellos calculan, miren acá a la derecha, lo subrayé, cálculo del índice de diversidad ponderado. Entonces, toma la cantidad de individuos de cada comunidad, el n lo multiplica por un crecimiento exponencial o por log n, lo asume como log n, menos la sumatoria de los phi por log por phi. Estos phi son los mismos pi. ¿Listo? Que es algo que tenemos acá. Bien. ¿Listo? Perdón, este es FI, sí es la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de individuos, mírenlos. Cantidad de individuos, mírenlo acá. Por el logaritmo de NI. Primera recomendación. Hay unas formulaciones que utilizan logaritmo natural, hay otras que utilizan logaritmo. Dentro de la misma fórmula, si ustedes arrancan utilizan logaritmo, utilicen logaritmo. Si ustedes acá ponen logaritmo natural, ponen logaritmo natural en los dos lados. ¿Listo? No los vayan a mezclar. Son formas de asumir que el comportamiento va de muy poquitos a muchos, ¿sí? Porque normalmente así hablamos en especies, de muy poquitos a muchos individuos, de muy poquitos individuos a muchos individuos. Listo. Entonces, cálculo de índices de diversidad ponderado. Lo calculo, sencillo, esto es numérico. La cantidad de individuos en bosque, para bosques, ¿no? El logaritmo natural de la cantidad de individuos en bosque, por menos, perdón, la sumatoria de la cantidad absoluta por el logaritmo de la cantidad absoluta sobre n, que es la cantidad de individuos, que está acá, mírenlo. Bien, entonces la sumatoria de cantidad de individuos por el logaritmo de lo mismo, menos, ¿cierto? Este columna que ya la calculé acá para cada especie, ¿cierto? Menos la sumatoria de esto, que es lo que me pide la fórmula, dividido por la cantidad de especies. Listo. Entonces acabo de calcular la diversidad ponderada para cada uno. Entonces lo tengo para bosque y lo tengo para jardines. Y esto lo estoy haciendo es para comparar bosques con jardines. El índice de equidad de Shannon o el índice de Shannon. ¿Listo? Después calculo su varianza. La varianza que tiene esa diversidad ponderada, o sea, este HP. La varianza. Entonces la varianza me dice que va más o menos, este valor va más o menos este valor. ¿Listo? Esa diversidad ponderada. Después hay la distancia euclidiana. Por allá vimos en clase que era la distancia euclidiana. Miren, si ustedes la ven por acá, acá la tengo.
¿sí? Es como si yo quisiera mirar en un espacio geográfico, si yo dibujara esto. Entonces, miren, ustedes tienen la varianza de bosques por acá, la varianza de los bosques por este lado y quieren saber exactamente esta distancia. Y esa es la distancia bar. ¿M? Y a pesar de que es una medida euclidiana en un plano cartesiano, llamémoslo virtual, ¿cierto? Esto me muestra qué tan cercanos o qué tan lejanos están. Y es un plano cartesiano, es una forma geométrica de mirar si son iguales o no son iguales. ¿Listo? Por último, me dice, bueno, entonces ahora bien, como usted ya tiene la varianza, ¿cierto? Como usted ya tiene la varianza de cada una, que son estas que están acá, la varianza de cada una, y también tiene esa diversidad ponderada, suponga, suponga que se ajustan a un t-student. Entonces calcule el número t si sus poblaciones se ajustaron a un t-student. Entonces aquí toma toda la importancia que yo me haya desgastado haciendo un muestreo representativo, que hice un premuestreo, que lo ajusté a un t-student, que tuvo un error. Porque cuando yo haga este tipo de pruebas de comparación, y yo estoy seguro que lo que hice estuvo bien y capturé la realidad de buena manera, cuando yo haga y asuma que mi comparación con el t-student la calcule, me va a dar un valor certero, cierto por lo menos, verdadero. Entonces miren, acá simplemente hacen el cálculo, ¿sí? El cálculo que es este que ustedes ven acá. Tomar, voy a seguir rayando, tomar acá la diversidad ponderada de una comunidad, la diversidad ponderada de la otra comunidad y dividirla por esa distancia euclidiana de las varianzas. Y me va a dar ese t-student, o esa asunción de t-student, que se parece a un t-student. Este dato que yo tengo acá, si se dan cuenta, simplemente es el positivo porque yo voy a trabajar con valor absoluto. Este es el valor absoluto, es decir, sin negativos. ¿Para qué? Ya lo van a dar cuenta, ya se van a dar cuenta. Después de eso, como yo empiezo a trabajar con el modelo de student, que no voy a explicar acá porque ya lo vimos muchísimo en clase, en el que yo asumo cómo se distribuye mi población aleatoriamente para hacer un muestreo, ¿cierto? Voy a calcular los grados de libertad. ¿Se acuerdan por allá los grados de libertad? Que nosotros tomábamos el número de unidades muestreales, ¿cierto? Entonces aquí los grados de libertad los van a calcular bajo esta conceptualización que me presentan acá, pero si ustedes ven, más o menos se aproxima a la cantidad de individuos. Es una aproximación a la cantidad de individuos que yo esperaría entre las dos comunidades, ¿no? Porque esto es una comparación entre las dos comunidades. Esto es simplemente aplicar la fórmula, acá está. Está en el libro, de libertad. Y calculo el test student teórico. ¿Qué es coger el test student teórico? Ir a buscar la tabla. ¿Mm? ¿Se acuerdan que uno buscaba una tabla y por el lado izquierdo, bajando, entraba a los grados de libertad -1, o sea, 1210 -1, 1209, ¿cierto? A un nivel de confianza, a mi modelo teórico de student. Para este caso utilizamos 95%. Yo acá lo hago con fórmula, miren. La inversa del test student al 95%, con los grados de libertad 1210, bueno, podríamos ponerle acá -1, ¿cierto? Me da 1.64. Ese es mi modelo teórico. Para ver si las dos muestras se parecen o no se parecen, asumiendo que son un comportamiento t-student. El análisis final de esto es, coja acá, miren, el t-student que usted calculó, o sea, este es el t que yo calculé, que es, este es perdón, de las muestras, voy a borrar acá, de las muestras, voy a poner acá otra cosa, poner acá, uy, ¿qué pasó? Aquí, listo. Entonces voy a poner acá, el t de las muestras fue igual a 0.39455. 455. Y este fue menor al test student teórico que me debería dar con esa cantidad de individuos. El test student teórico, mírenlo acá, lo tengo 1.6461. Entonces, T teórico. Al modelo test student que debería acercarse. 1,6461. ¿Cierto? Como no lo superó, como mi T entre las muestras, asumiendo que estén en un comportamiento test student, por lo cual se acepta que las dos poblaciones son iguales. Eso quiere decir
que el testudent se parecen tanto, ya dos se parecen tanto en el testudent, que básicamente la diversidad en las dos es parecida, es igual. Es estadísticamente significativa que son iguales. Uf, y eso tiene una conclusión grandísima. Entonces, uy, profe, y entonces aquí, ¿qué podemos decir? Podemos decir mil cosas. Aquí ya podemos decir que yo analizando la diversidad alfa de mis bosques y la diversidad alfa de mis jardines, puedo decir que sí tienen algunas diferencias en especies muy puntuales que podemos mencionarlas. O sea, aquí en jardines hay unas especies que no hay en bosque natural. Sin embargo, en general, estas dos son parecidas. Son parecidas. Parecidas. Borremos esto. Para eso aquí hay un borrador. Son parecidas. Son parecidas en su contexto y en su riqueza de especies. Son parecidas en especies, lo cual quiere decir que se comportan de manera igual, por ejemplo, a la diversidad de la ciudad de Bogotá o a la diversidad del corredor de los cerros orientales en la ciudad de Bogotá, donde la Universidad Distrital comparte elementos muy, muy similares con los bosques naturales o de estructura seminatural, porque realmente es una estructura seminatural, que pueden tener los bosques asociados a la ciudad, ¿sí? No se ha perdido ninguna especie en general para este estudio específico. Uf, imagínense esa conclusión muy certera, porque además hice todo esto y tengo todo el soporte estadístico, tengo el soporte de campo, que yo hice en un buen campo y que acabo de hacer una diferenciación de muestras por t-student. ¿Listo? Eso es lo que acabamos de hacer ahí. Finalmente, yo hago un índice más, acá, el índice de Pillow, que va de 0 a 1, donde uno me dice que todas las especies son de abundancia igual. Entonces, por acá está el t-student, la equidad de Pillow. Entonces, miren, si ustedes miran acá a la derecha, la parte inferior derecha abajo, la equidad de Pillow está. Él utiliza Shannon, por eso lo utilicé. ¿Sí? Él utiliza Shannon y me dicen, tome el índice de Shannon que usted obtuvo, el que calculó, y compárelo con el Shannon máximo que debería encontrarlo. Y ese Shannon máximo, vuelvo a lo mismo. Ese Shannon máximo es suponer que el número de especies tiene un comportamiento exponencial y por eso estoy utilizando el logaritmo natural de ese. ¿Listo? Logaritmo natural del número de especies que encontré ahí. ¿Sí? Entonces 10 creo que es en mi ejercicio. El logaritmo natural de 10, el valor que me da es el número de especies máximo que debería tener, en teoría, según lo que yo estoy asumiendo, esa área. Entonces mire si su número de especies se distribuye bien o hay una equidad. Entonces aquí me está diciendo, mire, pues realmente no, en los dos, ¿no? En los dos. Esto es bosque natural, estos son jardines. Realmente hay una mejor distribución en jardines porque tiene punto 29, ¿sí? Entonces miramos los datos originales acá. Y sí, puede ser, tiene una frecuencia absoluta más mejor, ¿sí? A la que tiene en bosque natural. En bosque natural usted tiene como que una especie que domina mucho, mucho más sobre las otras, que incluso por allá Simpson no lo dijo. ¿Sí? Entonces Simpson también nos dijo, usted tampoco que tiene una especie que domina muchísimo más que otras. Tenga en cuenta por qué domina más. Y ahí empiezan las conclusiones, que es lo que yo pregunto, bueno, ¿y por qué creen ustedes que esa especie domina más? ¿Por qué está mejor sembrada? Y las conclusiones tienen que ser, pues, enriquecedoras, ¿no? Pues yo creo que es porque está más veces, claramente está más veces. Por eso lo mostraron. ¿Pero por qué? Porque debería estar ahí. ¿Se adaptó mejor? ¿No se adapta mejor? ¿Se adapta mejor a las condiciones de la ciudad? ¿Se adapta mejor a las condiciones de cambio climático que está teniendo la ciudad? Bueno, muchas cosas. ¿Listo? Yo acá utilicé 1, 2, 3, 4, 5. El índice de Shannon lo comparé, 5 y 6 con el índice de Pillow. ¿Listo? Miren, para poder sacar esas condiciones utilicé 6 índices solo en alfa. ¿Listo? Solo en alfa. Listo, entonces pasemos a beta, que ya empieza a ser más fácil, porque es la comparación entre los dos. Entonces, miren, acá en beta, lo pongo acá. Miren, beta. En beta utilicé 3. Y los pongo acá en el medio, porque es la comparación, ¿cierto? Entre lo que estábamos viendo en A
y lo que estábamos viendo en B. Entonces por eso lo pongo acá en la mitad. Bien. Entonces, arranquemos. Entonces dice similitud de Jacquard, que es uno de los más utilizados, similitud de Jacquard. Esta similitud de Jacquard yo les conté por allá. Vimos un ejercicio en donde yo les dije, miren, acá está abajo Jacquard, C, A y B. Yo les dije, miren, C es el número de especies presentes en ambos sitios en la teoría de conjuntos, los que se intersectan en el conjunto. A, el número de especies que se presentan solo en A, y B, el número de especies que se presentan solo en B. Y hago una relación matemática sencilla. ¿Mm? Es decir, divido los números de especies que se intersectan sobre la suma de especies menos esas que se intersectan. Y esto me da este indicador, punto 8. ¿Mm? ¿Y qué quiere decir ese indicador? Entre más alto sea ese indicador, ¿cierto? Me está diciendo que número de especies presentes. Ah, sí, número de especies presentes. Me está diciendo que entre más el 80% de la diversidad, tanto de la comunidad A, o sea, bosques, acá, bosques naturales, con jardines, casi que el 80% se comparten. Están en esa intersección. Entonces yo puedo decir, no, pues la verdad, no hay mucha diferenciación. Entonces acá, Jacquard, ¿cierto? Jacquard me está diciendo, vea, usted aquí en Jacquard, usted tiene más o menos punto 8. Eso es que el 80% de sus especies se comparten. ¿Sí? Entonces esto de los jardines se parece mucho a este bosque natural. Puede que cuando diseñaron estos jardines de la universidad hayan tenido en cuenta eh, especies de bosque natural para diseñarlo, por ejemplo. De bosque natural. Es un supuesto. ¿Sí? O que esté tan afectado y tan intervenido que esto que yo llamo bosques naturales más bien se parecen a los jardines de la universidad porque realmente estás muy intervenido, muy antrópico. O sea, eso ya no es ni siquiera un bosque natural, más bien podría ser un jardín. ¿Ven la diferencia? Como lo puedo mostrar. Después me dice la similitud de Sorensen. ¿Mm? La similitud de Sorensen hace lo mismo y es como un promedio, un poquito, un promedio ponderado más. Si se dan cuenta, yo multiplico ya, le doy más fuerza a las especies que interactúan y me dice, vea, yo, para mí, es casi que el 90% lo que comparte. Es casi el 90% lo que comparte. Y para Sorensen, que me gusta esta similitud de Sorensen cuantitativa, ¿Mm? A mí me gusta porque tiene en cuenta el número total de individuos en A y el número total de individuos en el sitio B. Está teniendo en cuenta los individuos, ¿sí? Ya no solo especies, ojo, no solo especies, sino individuos. Y el PN, que es la sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las especies compartidas entre ambos sitios. Listo. Entonces, ¿qué es esto? Para explicarlo acá. Si yo miro acá, voy a abrirlo para que ustedes lo miren. Entonces, ¿qué hace el acá? Y voy a asumir acá, voy a borrar este 59 y este de acá para que se den cuenta de algo. ¿Qué hace él? Dice, mire, coja cada especie, también voy a borrar acá. Coja cada especie, entonces, por ejemplo, especie uno. ¿Y usted qué abundancia va a tomar ahí? O sea, ¿qué cantidad de especies va a tomar? En bosques usted tenía 123, ¿cierto? Y en jardines usted tenía 59. Esa, usted va a coger 59 de esa especie. Ojo que estoy en diversidad beta. Listo, estoy comparando las dos. En especie 2, entonces, usted aquí tiene 12 y acá tiene 0. Usted coge 0. ¿Listo? Pero miren la especie 3. La especie 3, usted tiene 15 en bosques y tiene 32 en jardines. No, entonces usted va a coger la de bosques. ¿Listo? Va a coger las menores frecuencias de cada especie entre las comunidades que está comparando. Entonces acá, por ejemplo, coge 21, ¿cierto? Aquí coge 69, entre los 151 y 142, y aquí me devuelvo acá. Eso es lo que les está pidiendo ahí. Entonces, si yo me devuelvo a la fórmula, ay, sí, a esta fórmula, este PN que ustedes ven acá, sumatoria, entonces yo sumo esas abundancias que voy seleccionando, pero esa abundancia es la más baja de cada una de las especies compartidas entre A, ¿listo? Y entre B. Entonces la sumo, la multiplico por 2 y la divido entre la cantidad de individuos en el sitio A, que es la cantidad de individuos en el sitio A. Esta es mi cantidad de individuos en el sitio A. Esta de acá es la cantidad de individuos en el sitio A, menos la cantidad de individuos en el sitio B.
perdón, más la cantidad de individuos en el sitio B. Si se dan cuenta, este índice beta tiene en cuenta em, cantidades, por eso me gusta. Y ya cuando vengo acá digo, vea, realmente lo que comparten, teniendo en cuenta abundancias, es el 55%. Y uno dice, ah, pero vea que Jacquard me decía que el 80, el otro Sorensen me dijo que el 90, y acá ya me está diciendo este indicador, voy a hacerlo acá abajo. Este indicador ya me está, lo que me está diciendo acá es que realmente, voy a poner acá Sorensen, Sorensen, comparten el 55%. ¿Mm? Porque sí, usted puede tener, digamos que en especies muy parecidas, 18 en el otro lado, pero las cantidades son muy distintas. Entonces, como las cantidades difieren, yo concluyo que usted se parece en un 55% con el otro. Y es cierto, por eso me gusta más. A mí me gusta más tener abundancia. Entonces yo puedo decir, miren, en especies, los dos lados tienen especies y sean muy similares. Pero realmente tiene mayor dominancia lo que tiene una estructura de bosque natural, o sea, o a un elemento dentro de la ciudad que tiene más elementos de bosque natural, ahí yo encuentro mayor cantidad de individuos de especie natural. ¿Sí? Entonces, realmente se parecen, es como en un 55%. Es interesante, yo puedo hacer muchas discusiones sobre el tema. Por eso les puse estos tres. ¿Cuáles pueden escoger ustedes? Los que ustedes quieran, los tres que ustedes quieran. Ya vamos a hablar de eso. En diversidad gamma. ¿Listo? Entonces pasemos a diversidad gamma, que ya es la última en este ejercicio. Entonces, en diversidad gamma, yo lo que quiero calcular es, ¿se acuerdan el recuadro completo? Voy a tratar de hacerlo acá. Pues, mucho más sencillo, ¿cierto? Entonces, escoger toda mi área y decir, bueno, yo ya vi cómo se comporta cada uno. Saqué unas conclusiones de diversidad alfa para cada comunidad. He logrado sacar conclusiones de relaciones entre ellos con diversidad beta. Entonces, ahora mi gamma, ¿cuál va a ser? Es decir, entre todo. ¿Yo qué esperaría encontrando en general en la universidad distrital o en este caso para una región que se parece mucho al costado occidental de toda la ciudad de Cerros Orientales, que está muy cercano a las grandes intervenciones de la ciudad, que puedo encontrar en especies? ¿Mm? Entonces, acá hay tres formas de hacerlo. ¿Listo? La manera directa, como yo lo hice, miren, acá está, por supuesto, esto ustedes lo pueden leer, lo van a leer, que es por riqueza de especies, ¿cierto? Que es, miren, el alfa promedio, que es algo que yo les dije por allá, miren, esto va así, el gamma. El alfa promedio básicamente es coger las especies de A, o sea, la riqueza, más las especies de B, o sea, la riqueza, lo divido por 2, el promedio, ¿listo? Más el beta. Y el beta que yo les muestro acá es este beta que está acá. ¿Y qué me dice este beta? Este beta me dice, vea, usted va a coger las sumatorias, o usted va a sumar, en este beta usted va a sumar, en este beta usted va a sumar una ponderación que en este caso está por área, una ponderación que en este caso está por área, ¿listo? Y va a utilizar el número de especies registradas en el conjunto de comunidades menos el número registradas en la comunidad J. Entonces, el número de especies totales, menos las especies de este QJ, ¿sí? Que este QJ puede ser A, especies de este QJ, ¿listo? Entonces, acá es donde yo les decía que tomaba importancia y que yo les digo acá, miren, para bosque, yo voy a sumar que la ponderación la voy a hacer por área y realmente esto tiene un 62%. Ahí, corremos, corremos, un 62%. Un 62%, mirenlo acá. Y que esta área tiene un 38%, medido en superficie, en mi mapa técnico que hice con un SIC que ya sé hacer. 38%, 62%. Y lo voy a tener en cuenta para calcular, para calcular este QJ. ¿Listo? Entonces este QJ aquí va a tener, entonces ¿cómo lo calculo? Para hacerlo
numéricamente. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo todo completo. ¿Cuánto sería, por ejemplo, ahí? Entonces, mis especies en A, creo que aquí tengo 10 más 8 que tengo en el otro lado, sobre 2 alfa promedio. Más la sumatoria de esto. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Miren, la sumatoria de esto es más, y voy a abrir aquí un paréntesis grande. ¿Mm? Entonces voy a ejecutar este QJ y voy a poner acá ese total menos SJ. Entonces, mi primera sumatoria, ¿cuál sería en este beta? Entonces, mi primera sumatoria sería decir punto 68, punto 68%, pero pues 68%, ¿sí? Perdón, es 62%. Voy a borrar ese 8. Acá, 62.62 tan, listo, por las especies totales, que son 18. Y en bosque, ¿cuántas tengo? 10. Menos 10. ¿Listo? Entonces, miren, ahí ya lo multipliqué. Entonces, aquí voy a cerrar y voy a cerrar y voy a abrir otro más y voy a abrir otro. Ahora sí, 0.38 38 por especies totales 18 menos 8 que tiene ese conjunto. ¿Listo? Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y de acá ya obtengo mi diversidad gamma, ¿cierto? Que este cálculo por acá nos dio 17.76. 17.76. ¿Listo? Especies, o sea, 18 especies. Si ustedes se dan cuenta, volvimos a las 18 especies que están sumando acá. Más o menos 17.76 especies estoy esperando yo que tenga esa área. Entonces, qué interesante. Acá es donde se pone interesante. En saber, y voy a cambiar a negro, cuál es el porcentaje que ocupa este alfa y cuál es el porcentaje que ocupa este beta, que acabo de calcular. Y acá lo tengo calculado. ¿Listo? Entonces, más o menos, ese beta también me da 8.76, 9 especies. Eso quiere decir que aquí tengo un 50% de alfa promedio y un 50% de beta. Eso quiere decir que comparten el 50% de las especies, pero son únicas casi que la mitad. Entonces, a mis conclusiones finales de este gamma. Entonces entro acá en mis conclusiones finales. Entro acá en mis conclusiones finales. En decir, por ejemplo, hey, si esto no se parece en el 50%, ¿qué 50% está acá y qué especies son? Hay algo interesante. Entonces aquí es donde yo me subo, mire. ¿Qué tengo interesante esos 50 que no se comparten? Uy, definitivamente, no sé, la especie 8. Especie 8 acá en este bosque es, o hay muy poquitas, hay otras en el otro lado. O la especie 7. La especie 7. Como que aquí hay muchas, acá hay muchas, y en el otro lado hay poquitas. O sea, no las comparto tanto. ¿Por qué? Porque están ahí. Porque se distribuyen de esa manera. Ahí es donde toma importancia eso. ¿Será que tienen que ver con la ciudad? ¿No tienen que ver con la ciudad? Y el contexto en el que estoy trabajando. ¿Listo? ¿Por qué en jardines hay unas especies que no se comparten el 50%? ¿Por qué están tan únicas? ¿Será que las sembramos ahí? ¿Será que las trajimos de otro lado? ¿Será que las trajimos y las adaptamos? ¿Y solo están en esa área? ¿En las áreas de jardines? ¿Ven? Y ahí puede pasar. ¿Qué pasa? Que este índice beta, por último, este índice beta, yo lo puedo calcular como lo acabo de calcular, que es con riqueza, o sea, número de especies, 10 más 8, como lo ven acá, o con Shannon. ¿Se acuerdan de Shannon? Por acá arriba, o con Simpson. Y hay unas fórmulas para eso. Entonces, miren, por acá arriba. ¿Cómo así, profe? Sí, miren, yo lo calculo con este 1.72 y con este 1.82. Y hay una fórmula para eso. O con Simpson. Ah, ¿con cuál Simpson? Con esta diversidad de Simpson. Y con esta diversidad de Simpson. ¿Y eso me puede dar diferente? Sí, cambia un poco. ¿Mm? También tengo que multiplicarlos por una ponderación, que en este caso yo la di por área. ¿Listo? Y miren todos los análisis que puedo hacer. Esto es un ejercicio académico, ¿sí? En el ejercicio que ustedes tienen que hacer, ojo ahí, yo les voy a decir ahí dice claramente normal, seguramente les voy a decir que utilicen Shannon
para los dos y que me hagan esta diferenciación estadística. Tienen que mostrarla. Si hay o no hay diferenciación estadística en sus muestras. Profe, y si tengo tres, pues lo hacen con tres. Primero una con la otra con la otra. Las hacen de a pares. ¿Listo? Tres o cuatro las que tengan. ¿Listo? El de riqueza específica, obviamente, pues es el primero que sale. Y van a tener que escoger otros dos, por ejemplo, otros tres. ¿Mm? En diversidad beta lo mismo. Yo les voy a pedir fijo, seguramente el de similitud de Sorensen. Y ustedes van a escoger otros dos. Uno que seguramente no esté en esa presentación. Y en gamma, fijo, seguramente les voy a pedir que hagan esta diferenciación con Shannon. No con riqueza de especies, esa ya la saben hacer, la tengo acá. Sino con Shannon. O que hagan las dos y las comparen. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, con esto aclaramos un poco las exposiciones que ya hemos hecho, lo que hemos hablado y lo que venimos trabajando y darle finalmente esa fuerza a todo el trabajo ecológico que hemos hecho durante el semestre y con esos muestreos estratificados que finalmente logramos hacer. Bueno, pues.